Bienvenidas todos y todas a este encuentro, a esta ponencia, con un título sugerente, de esos que nos hacen pensar y también de los que nos dan que pensar, que no es lo mismo. España, un país sin memoria, secretos oficiales, transparencia y memoria democrática. España, memoriarik gabeko herrialdea, es el título de esta ponencia, de esta jornada, con la que pretendemos adentrarnos en una de las taras que arrastra la democracia en España. Concretamente desde el año 68, luego nos lo explicará bien Antonio Rubio, que es una de las personas que nos acompaña, desde que se instauró la denominada Ley de Secretos Oficiales y que hoy, en la tercera década del siglo XXI, todavía nos acompaña y no ha quedado resuelta. España es un Estado que está marcado por episodios como, por ejemplo, el 23F, el terrorismo de los GAL, el caso Zabalza, las investigaciones del 11M, el uso de los fondos reservados para el terrorismo de Estado, o últimamente, y hoy también es noticia, el caso Pegasus. Además, tendrán oportunidad de conocer los detalles de esta demora en el tiempo de lo que es la reforma de esta ley y de lo que es la actualización en pro de un Estado más democrático. Antes de presentarles a los dos invitados que nos acompañan, a mi derecha Antonio Rubio y a mi izquierda Koldo Uriarte, vamos a dar la palabra a Amaia Goicoechea, es presidenta del Colegio Vasco de Periodistas y de la Asociación Vasca de Periodistas. Amaia, acompáñanos. Zurea da hitza. Arratsaldeon guztioi. Euskal Kazetarien elkarteas o mesas redondas que organizamos desde la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas obedecen a un deseo de reflexionar, de profundizar, de adentrarnos en temas que son importantes para entender la poliédrica realidad y luego elaborar nuestra propia opinión de las cosas. Con respecto a los secretos oficiales, un tema muy serio en el que nos jugamos mucho como ciudadanos y como sociedad, nos regimos por una ley franquista que establece que podrán ser declarados materias clasificadas los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos, objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puedan dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. La sensación que una tiene como ciudadana es que detrás de los secretos oficiales anida la impunidad y la manipulación de la historia. La certeza de que quienes detentan el verdadero poder y manejan los hilos de todas las sociedades esconden demasiado, se parapetan tras esos secretos, nos hurtan la realidad y una cosa que es gravísima, infantilizan a la ciudadanía, menosprecian nuestra madurez y nuestra capacidad de soportar la verdad, aunque duela. Nos niegan el derecho que hoy por hoy no tenemos y deberíamos reivindicar con mayor ahínco, que es el saber la verdad. A día de hoy, desde todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, reivindicamos el conocimiento, hablamos de la democracia y reivindicamos el conocimiento y la razón. Se nos hace la boca agua hablando de todo eso. Como faros, reivindicamos todo eso como faros que deben guiar nuestro presente e iluminar nuestro futuro. Pues bien, ambos, el conocimiento y la razón o la democracia, se sustentan o deberían sustentarse en verdades, en la verdad frente al olvido. Tenemos derecho a saber. Negarnos eso es una gran falla democrática. La amnesia o la inducción y consentida ignorancia es una dolencia grave para la democracia, especialmente cuando afecta a informaciones del pasado, del presente y del futuro, que están relacionadas con el último. Le honra, porque ya no quedan tantos, es periodista de investigación. Es presidente de la Asociación de Periodistas de Investigación a nivel de España. Ha sido galardonado con premios como el Onda Globales al mejor podcast de no ficción, titulado GAL, El Triángulo. Es un trabajo en el que condensas una investigación de casi 40 años en torno a los GAL. Antonio, es tu momento. Saber la verdad es necesaria para no condenarnos a repetir los errores del pasado. Creo que Amaia ha planteado y ha tocado mucho, bien, es decir, queremos saber. Y para que un pueblo
sepa cuál es su historia, habrá que ver cuáles son los documentos que acompañan la historia. Decía el catedrático Josep Pérez, catedrático de Historia de la Universidad de Burdeos, Premio Príncipe de Asturias, que lo más importante es la tempestividad, es decir, buscar algo del ayer a nivel de historia para poder de alguna forma volver a contar la historia con elementos nuevos. Nuestro problema fundamental radica en que, como bien ha planteado Amaya, tenemos una ley del año 1968. Y es importante, sobre todo cuando le explico a mis queridos alumnos, el contexto. 1968 fue la ley de secretos oficiales. Nació el príncipe Felipe, hoy rey. Se produjo el Mayo francés y la reacción por parte de don Francisco Franco fue montar la Organización Nacional Contrasubversiva, que fue el eje central o de donde partió todo el tema de los secretos oficiales. La Organización Nacional Contrasubversiva no dependía de Presidencia ni de don Francisco Franco, dependía del Ministerio de Educación, que en aquella época lo dirigía Villar Palacio. Y consistía en, teniendo en cuenta que el Mayo francés produjo unos movimientos estudiantiles realmente interesantes, querían controlar la universidad y para controlar la universidad montaron este hecho en el cual empezaron a entrar policías y guardias civiles a estudiar Derecho, Economía, y luego los bedeles de las universidades eran guardias civiles retirados y policías también. Bien, pues han pasado 55 años y seguimos con la ley de secretos oficiales de don Francisco Franco. Pero el problema, en mi modo de entender, no es don Francisco Franco. El problema, como hablábamos antes de sentarnos aquí con Amaya, es que vino la democracia, tuvimos una constitución en el 78, vino un gobierno del CD, vino un gobierno del PSOE, vino un gobierno del PP, tenemos un gobierno de coalición y la ley de secretos oficiales continúa. El actual gobierno se planteó la posibilidad, concretamente el 2 de agosto, hizo un anteproyecto de ley de información clasificada con el fin, de alguna manera, de cambiar lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un hecho fundamental. Los historiadores no pueden investigar, los juristas no pueden profundizar en tanto en cuanto no hay desclasificación de documentos, como vivimos cuando estaba en el diario El Mundo y saqué los papeles del FSI y demás. Por lo tanto, era una verdad periodística, que no una verdad judicial, que en esto hay que tener mucho cuidado y tenerlo muy claro. Entonces, nos encontramos con que, ya lo dijo Manuel Fraga, España es diferente. Y era el eslogan que de alguna forma se buscaba en el término turístico para buscar de alguna manera un boom. Los historiadores no pueden acceder a la documentación, por lo tanto no sabemos cómo, quién, cuándo, de qué manera se produjeron determinados hechos del ayer. No sabemos qué pasó en el atentado de Carrero Blanco, no sabemos qué pasó el 23F, no sabemos qué pasó en la Guerra Sucia y el tema de Dongal, no sabemos qué participación tuvo el CSIC, Servicio Secreto anterior al CNI, en el atentado y asesinato del padre Ignacio Carturilla cuando estaba en El Salvador en 1989, que hemos documentado periodísticamente que tanto el CSIC como la CIA estaban implicados. Por lo tanto, hoy existe la verdad periodística que hemos sacado, hemos publicado y toda esa serie de cuestiones. Y en cuanto al elemento del anteproyecto de ley de información clasificada, yo, con todo respeto, no sé si cabrearme, llorar, indignarme, patalear. Claro, pretende que a día de hoy los que clasifiquen como alto secreto tengan 50 años para poder desclasificarlo. Y si lo consideran importante, pueden añadir 15 años más, es decir, 65. Con lo cual hay una cosa que yo tengo clarísima.
yo no los voy a ver. Y lógicamente eso es pónganle el calificativo que quieran. Los que consideran secreto son 40 años. Los que van a considerar confidencial serán 10 y 6 para los restringidos. Pero eso, perdonen, no es ningún problema. El problema viene ahora de la siguiente manera. ¿Quién va a clasificar los documentos que ellos consideren? Pues miren, pueden clasificar el presidente, el vicepresidente, el Consejo de Ministros, el director del CNI, los directores de la policía, los delegados del gobierno de cada provincia respectiva, los jefes de los Mossos de Escuadra, los jefes de la Enxarna, es decir, pueden clasificar todo el mundo, con lo cual cualquier elemento que sea importante jurídicamente, porque tenemos que pensar los dos elementos, el informativo periodístico y el informativo jurídico, que es el que convierte la información periodística en noticia y crimen y puede ocurrir o se puede considerar. Pero no se preocupen, que aún hay más. Aquellos que nos pudiéramos atrever a publicar documentos clasificados como secreto o alto secreto, nos podrían caer una multa de 1 millón o 3 millones de euros. Yo he hecho un cálculo más o menos aproximado de los documentos que yo he revelado en los últimos años, considerados como secreto, fondos reservados, papeles así, escuchas ilegales, ella curía. Yo calculo que habré sacado como unos 100 documentos, lo cual significa que teóricamente, si estuviéramos en el momento actual y la ley estuviera aprobada, tendría que haber abonado 300 millones. ¿Qué medio de comunicación podría aguantar esto? Ninguno. Con lo cual, de alguna manera, vamos a continuar en la misma dinámica y en la misma situación. Cuando se pidió la desclasificación de algunos documentos del tema de los papeles del CSIC, de los GAL que publicamos, concretamente en mayo de 1996, el que ya era presidente, José María Aznar, dijo que, textual, si investigara a los GAL se subvertiría la democracia. Yo creo que la democracia se subvertiría cuando, como bien ha dicho Amaya, nos consideren a los ciudadanos idiotas. Es decir, porque no es que yo quiera saber, es que tengo el derecho de saber. Hubieron 3 jueces que pidieron desclasificación y sin embargo no se produjo. Hace poco, cuando hicimos el año pasado, como bien decía Juan Carlos, el podcast del GAL, El Triángulo, se llama El Triángulo porque habla la víctima, habla el verdugo y habla el periodista que investigó. Hay una cuestión que es importante y es que entrevistamos a Gómez de Liana, que fue el juez que investigó el tema de la Saizabala, que es un tema que está ahí, que sabemos los autores materiales, pero no sabemos los autores intelectuales. Y Javier Gómez de Liana, para mí, uno de los jueces con más dignidad que ha habido en la judicatura española, dijo sencillamente lo siguiente. Cuando le planteé el tema de Aznar, me dijo, por delante de la razón de Estado está la razón de justicia. Y yo creo que ese es el elemento fundamental en el que nos tenemos que basar y donde como ciudadanos debemos exigir a aquellos partidos a los que cada uno de nosotros votamos y apoyamos y tal. Bien es verdad que hay una cuestión, quien está llevando el movimiento de una nueva ley de secretos sociales, fundamentalmente, y que lo ha venido reivindicando constantemente, ha sido el PNV, e incluso el PNV ha planteado de que esos 50 años se queden en 25, uno, que es lo que hacen los americanos, y dos, es lo que aconsejan incluso la OTAN como tal. Entonces, el problema fundamental está en eso, es decir, que vamos a seguir sin saber absolutamente nada. E insisto, un país que no tiene memoria no tiene historia, y un país sin historia no es país. Y toda esta dinámica que tenemos
diferencias todavía, broncas, historias y demás cuestiones, solo se puede de alguna forma, digamos, rebajar la forma, el tono, sabiendo. Con todo lo que teóricamente, y no quiero centrar la historia en mi persona, yo he publicado, recuerdo que cuando le aportamos la cinta de Gómez Nieto, sargento de la Guardia Civil, miembro del CSIC, que estaba en Inchaurrondo, y su jefe, con Alberto Perote, jefe de misiones especiales en el CSIC, se escuchaba perfectamente cómo y de qué forma Gómez Nieto le contaba a Perote que a la sexta bala le habían hecho hacer 2 agujeros y le pegaron 2 tiros. Cuando entregamos esa cinta en la Audiencia Nacional, dijo el magistrado que no se oía bien. Cuando entregamos la transcripción manuscrita, que es muy importante para un estudio grafológico, que Gómez Nieto le graba a Rodríguez Galindo, el jefe del cuartel de Inchaurrondo, manuscrita, no se aportó a la instrucción. El problema está en que con todo lo que hemos publicado, que es la periodística, no ha servido para establecer una verdad jurídica. Cuando descubrimos el tema de la supuesta implicación de los servicios secretos en el atentado de Carrero Blanco con el señor Cortina de por medio, cuando publicamos en el 23F cómo el señor Cortina, después de tener una presión importante en la vista oral por la mañana, que el fiscal iba detrás de él, López Montero, el abogado de Tejero, escuchó al señor Cortina al teléfono decirle a alguien: si me siguen tocando los cojones, saco hasta lo de Carrero Blanco. El señor Cortina no ha sido llamado a declarar, porque teóricamente el tema del 23F ha prescrito por años. Y por eso, y acabo, quiero recuperar a Josep Pérez. Tenemos la obligación, la necesidad de buscar la tempestividad de nuestra historia. Es recuperar toda la documentación que hay clasificada como secreto para que el pueblo, los historiadores, los periodistas de investigación y los jueces puedan cumplir con su función. Pero sí, en estos momentos el actual gobierno nos dice que nos puede sancionar con 1 millón de pesetas si sacamos un documento secreto, lógicamente los medios, y me recuerda mi época que estuve en Ecuador dando clase, si sacaban una noticia, me contaba el presidente del comercio, nos multaban con 10.000 euros. Y si continuábamos, iban subiendo las cantidades. Y me decía, ha llegado un momento en el que no podemos dar noticias. El problema está en que no podríamos publicar. Bien es cierto que yo estoy aquí, bien es cierto que no se atrevieron a querellarse o intentaron desprestigiarnos, y bien es cierto que la hemeroteca, que no es los documentos secretos, pero la hemeroteca está ahí y nos puede servir. Pero también quiero decirle una cuestión, porque muchas veces nos dicen, ¿y los periodistas qué hacen? Y yo les digo a todos, ¿y la ciudadanía qué hace? Porque nosotros somos el reflejo de todos ustedes. Si ustedes se mueven, nosotros reflejamos su movimiento. Aunque el periodismo es un elemento intencional de denunciar e intentar cambiar algo, sin una sociedad comprometida no hay una prensa comprometida. Y cierto, queremos saber, tenemos el derecho de saber. Antonio, sabemos mucho por lo que has escrito, por lo que nos acabas también de contar, pero ¿cuánto calla Antonio Rubio? Yo no callo. Nada. No callo. Vamos a puntualizar la cuestión. Un periodista no puede publicar si no lo tiene documentado, acreditado, verificado y además es capaz de soportar las demandas y querellas que te puedan pedir. Una cosa es saber y otra cosa es demostrar. Y en periodismo no es saber, es demostrar.
Ha sido multado Antonio Rubio por En una ocasión, desvelar la verdad periodística. En una ocasión me multaron 1.000 euros por no por acogerme al secreto profesional y no decir quién era mi fuente. Pero afortunadamente teníamos un excelente equipo legal, que eso es fundamental para poder hacer periodismo de investigación, y tanto Cristina Peña como Juan Luis, su hijo, nos sacaron de ese punto y de otros muchos. He tenido más de 40 procesos judiciales. Toco madera y espero que no haya ningún otro problema. De todas formas, yo y fundamentalmente me dedico a la docencia y es a formar a aquellas juventudes que vienen para que puedan continuar de alguna manera. Me he quedado de centrocampista, ya no soy delantero centro. Luego tendremos la oportunidad de debatir con las preguntas pertinentes que tengan todos ustedes. Sin embargo, yo me quiero adelantar antes de dar paso a Koldovique Uriarte, y una de las razones que todos nos preguntaremos es por qué los dos grandes partidos, PP y PSOE, entiendo que sin ellos no habrá reforma de la actual ley de derechos oficiales y secretos oficiales. ¿Por qué callan? ¿Por qué ese anteproyecto de información clasificada no da pasos? Entiendo que hay muchos intereses. Yo creo que la respuesta la dio el señor Aznar en el 96 y lo acabo de plantear, es decir, no me acuerdo el término exacto, es decir, pero sería atacar a la democracia. Hay que entender, o hay que preguntar, ¿qué es atacar a la democracia? Credibolete, como tú has dicho, es decir, se necesitará el apoyo del gobierno y el apoyo del PP para poder llegar a una ley de secretos. Aquí el problema fundamental es que sabemos de los autores materiales, sabemos que Tejero entró en el Congreso, sabemos los que han sido condenados en la Guerra Sucia, pero a mí personalmente, como ciudadano y como periodista, lo que me interesa son los autores intelectuales, no los autores materiales. Recuerdo en la presentación del libro de José Barrionuevo, exministro del Interior, y permítanme hacer 5 segundos de publicidad del podcast Gal Triángulo. En su capítulo primero, el podcast arranca con la presentación del libro de Barrionuevo, 2001 día en el Interior, y está Felipe González. Y Felipe González dice, porque en la primera fila estaban Casinello, Sá de Santa María, todos ellos generales. Gracias, señores generales, por lo que hicieron. Gracias, Rafa, por lo que hicieron. Rafa era el secretario de Estado, Rafael Vera. Gracias, Pepe, por lo que hicieron. Yo estoy aquí para dar la cara. Y no recuerdo si es Viva España o algo así. Y yo creo que no hace falta decir nada más. La pregunta es, ¿gracias por qué? Muy bien. Koldovique Uriarte Ruiz de Guino es experta en innovación pública en el ámbito de la transparencia, la participación ciudadana y el buen gobierno. Ha trabajado para el gobierno vasco en diferentes ámbitos como innovación en el empleo, planificación y coordinación de la acción de gobierno o modernización de la administración. Y actualmente Koldovique es responsable de proyectos de innovación pública, además de vocal de la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desde su creación en el año 2016. Usted es experta en transparencia, en innovación pública. Koldovique, tienes la palabra. ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sabemos un poco de dónde venimos? Bueno, se me ha pedido, después de esta ponencia magistral de Antonio, que enmarque un poco la realidad de la transparencia. Yo hablo desde mi vocación personal de transformar la gestión pública, de hacer las cosas de otra manera, y no represento en lo que voy a contar ninguna postura ni ninguna visión institucional ni del órgano ni de la institución en la que trabajo. Hablo desde mi preocupación, desde mi experiencia, desde mis ilusiones, ¿no? Y lo he titulado La transparencia, y me pregunto, ¿ha entrado en crisis? Hace 15 años, cuando empezamos a trabajar todos estos temas de la transparencia y del gobierno abierto,
parecía que nos iba a traer como la gran revolución, ¿no? No había discurso político, no había institución, no había medio de comunicación, incluso representantes de altas firmas empresariales y de bancos que no hablaran de la transparencia como un valor en alza, ¿no? Como un valor que cotizaba en el mercado, ¿no? Comprometiéndose, y empezaron a surgir los rankings de transparencia, Transparencia Internacional España, DINTRA, y ahí nos sometieron a los rankings, a los gobiernos, a los parlamentos, a los ayuntamientos, a los defensores del pueblo, etc. Y todos queríamos estar en las mejores posiciones, ¿no? Había muchos congresos, muchísimos congresos. Ahora, al año 1, justo. Se suponía que la transparencia llevaba consigo una mayor credibilidad en los gobiernos y también en los productores de bienes materiales. O sea, una empresa transparente era confiable y, por lo tanto, susceptible de poder situarse en el mercado en una mejor posición, ¿no? Y, en definitiva, todo iba a traer una mejor democracia, ¿no? Pero, claro, la